Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy les voy a hablar como perito en psicología forense. Eh, es una de mis actividades, de mis estudios, de mis profesiones. Y pues con mucha honra y con mucho gusto lo digo, es algo que me encanta y me gusta mucho hacer este tipo de trabajo, hacer investigaciones y dar a conocer el por qué. Ahorita en la actualidad hay un detalle muy sonado. En cualquier parte que nos paramos, escuchamos, se hace de donde voltees. Hay muchas personas que ven a ciertas personas y si tienen alguna mala conducta, si hacen algún movimiento o alguna situación por el estilo, empezamos a escuchar que les es muy fácil decir, ay, es que es un psicópata, ay, es que es un psicópata social, ay, es que es este, eh, muchos términos, ¿no? Que no se me vienen ahorita a la mente. En algún momento de mi vida, estudiando, realmente tuve como un cierto reproche o una cierta queja, ¿no? Como estudiante, porque lo más triste es que personas que se dedican a lo que son estas profesiones hagan uso de estos términos sin el más mínimo cuidado. Uno como profesional, desde el momento en que tú te conviertes en un profesional de lo forense, tienes que tener mucho cuidado desde cómo te expresas, desde qué términos utilizas, en qué parte los utilizas, a quién se los dices, cómo te diriges con las personas. ¿Por qué? Porque el término forense tiene mucho peso, ¿sí? Y esto nos engloba todo lo que tenga que ver con victimarios, que en este caso son las personas que hacen daño, con víctimas, que son quienes reciben el daño, con los profesionales, que son los que se encargan de meritar todas las funciones para que haya una justicia. Y la justicia, pues obviamente sabemos que le corresponde pues a las autoridades. Yo mencionaba que cuando yo estudiaba alguna otra carrera que yo cursé, nunca se me va a olvidar que una maestra en ese momento decía y llamó al grupo psicópatas. Realmente yo todavía no me dedicaba a esta situación, ¿no? Pero fue algo que me quedó muy grabado porque siempre me ha gustado todo este rubro y yo sabía que la palabra psicópata no era buena. Y fui estudiando, fui dedicándome a prepararme en este ámbito y hoy que lo he concluido en el aspecto para perito en psicología forense, que es nada más en perito, me doy cuenta del error tan grande que cometió en ese momento. Y digo yo, qué tristeza, porque vemos muchos profesionales y funcionarios que existen también en este tema, que realmente amamos lo que hacemos y que somos los primeros que sabemos o que debemos de saber que no podemos andar delinquiendo con el vocabulario ni con nuestras funciones. Eso es algo
muy antiético de nuestra parte, ¿no? Para nosotros poder determinar a una persona psicópata o para poder determinar a un homicida, a un victimario, tenemos que estudiar muchísimo a la persona, muchísimo el caso, leer expedientes, revivir hechos. Y no nada más es decir, yo te veo y tú ya eres. No, no. Porque tenemos un poder con las palabras y un poder con nuestra función que podemos destruirle la vida moral y emocionalmente a cualquier persona que no tenga culpa de nada. Es por eso que como profesional me di a la tarea de estudiar, de prepararme y de ejercer con la mayor profesionalidad este nombramiento, ¿no? Para nosotros, como peritos forenses o peritos en psicología forense más que nada, ¿qué tarea nos debemos de dar o qué trabajo debemos de hacer o qué tanto debemos de estudiar para poder llegar a concluir un dictamen pericial, que es una parte muy importante? Es un libro, o sea, es un oficio, es un documento súper importante, ya sea en la vida delictiva del victimario o en la vida de la víctima. ¿Ok? Bien. Para nosotros poder armar todo esto, necesitamos agarrarnos de diferentes ramas. Y les voy a mencionar algunas, por ejemplo, lo que es la antropología criminológica, lo que es la biología criminológica, lo que es la psicología criminológica, lo que es la criminalística, ¿no? Y son muchos puntos y bastantes factores los que se tienen que estudiar para poder emitir, ahora sí, un dictamen pericial. Se van a preguntar ustedes de qué se trata la antropología criminológica, en qué nos ayuda, qué habla. Muy bien, pues es el estudio de las características físicas y mentales particulares a los autores de crímenes y delitos. Por ejemplo, las costumbres que esa persona tiene, las supersticiones, el modus operandi con el que esta persona realiza el acto, la moral, el lenguaje tanto verbal como corporal, como facial, que nos dice la manera en la que esa persona habla, se mueve, expresa con su cuerpo, con sus movimientos, con sus gestos faciales, qué expresiones hace y cómo este victimario se adapta al medio físico y al ambiente, cómo se mueve entre las personas, qué tanto le afecta el ambiente. También tenemos lo que es la biología criminológica, que esta nos habla de que estudia al hombre de conducta antisocial. ¿Qué es una conducta antisocial? Bueno, es cuando una persona no emite ningún tipo de relación con la sociedad, no habla no tiene amigos, en su núcleo familiar no se desenvuelve, lo puedes ver allá retiradito, calladito, no habla, solamente ve o por la mayor veces el mayor tiempo está pues ido, agachado, no te voltea a ver. Desde sus antecedentes genéticos, que son padres, papás, o sea, papás, tíos, hijos, familia en particular, en general,
abuelos, los procesos autónomo-fisiológicos, que es la estructura del cuerpo humano, cómo está desarrollado desde las células hasta el entorno que lo rodea, cómo te criaste, en qué ambiente viviste, cómo eres físicamente. ¿Por qué? Porque cuando puede ocurrir un crimen o ocurrir alguna situación delictiva, muchas veces hay factores que se hacen o conductas que se cometen y dices tú, pero ¿cómo pudo esta persona tan chiquita poder hacer esto? ¿O cómo pudo esta persona tan grande meterse en esa parte? O sea, todo eso se estudia desde el cuerpo humano, desde las células hasta el entorno que lo rodea, como les menciono, y qué interacción tienes. Siempre la interacción es algo que nos va a dar información a nosotros los profesionales. Es la influencia de los fenómenos biológicos como el desarrollo, la reproducción, la interacción con el entorno, la muerte, el ciclo de vida que esa persona ha tenido desde que nació hasta el día que se cometió el acto. ¿Sí? También esta ciencia es la que estudia al criminal como un ser vivo, los problemas genéticos. Muchas veces, no sé si ustedes han escuchado, que dicen, ¿no? Coloquialmente por ahí, ay, es que se parece al papá, es que se parece a la mamá, es que es igual de enojón que el papá, es que saca en la sangre al abuelo, ¿no? Por eso es que nos vamos desde ese ámbito. Las malformaciones cromosómicas del por qué nació con un trastorno. Esta persona pudo haber nacido con a lo mejor alguna esquizofrenia, con algún trastorno de la personalidad, y muchos de estos pueden, en este caso voy a hacer una pausa aquí, en algún momento en alguna clase hablábamos de la esquizofrenia y decían, es que es genético. Sí, la mayor de las veces, pero también se puede aprender, porque como un padre o madre esquizofrénica vive su día a día y tiene sus conductas, entonces el hijo o la hija ven esas conductas y las aprenden. Y ahí el niño o la niña no es que sea esquizofrénica, es que aprendió a comportarse como mamá o papá esquizofrénicos, que probablemente ellos sí pudieron haber nacido o también lo pudieron haber aprendido de sus ancestros, ¿no? Es por eso muy importante tocar todos estos puntos del desarrollo del ser humano desde los sistemas endocrinos, como nos hablan lo que es las hormonas, los órganos, el metabolismo, desde el sexo, que es hombre, mujer, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero lo que nos toca a nosotros como peritos forenses es la psicología criminológica, porque por eso es perito en psicología forense, ¿sí? Pero siempre vamos a trabajar de la mano con todo esto que les estoy mencionando. Y la parte legal también es muy importante, la parte de la justicia, ¿no? La psicología criminológica estudia el alma del criminal desde el punto de vista científico. ¿A qué me refiero con el punto de vista científico? Desde donde yo debo de tener documentos donde yo entreviste al victimario, al homicida, al criminal, y estas pruebas me van a dar información, haciendo yo una intervención, aplicándoselas a esta persona, y desde ahí es un punto científico, porque yo tengo algo, yo tengo una base que me respalda que esta información es verídica. Tratamos de averiguar, de conocer qué indujo, qué lo orilló a delinquir, a hacer esa conducta, a cometer ese crimen. ¿Qué significado tuvo esta conducta? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿En qué momento? ¿Por qué no temió al castigo que se le puede imponer? Porque tú sabes que en algún momento si tú cometes un acto vas a tener un castigo si te llegan
a detener, si te llegan a descubrir, ¿por qué no le temes? ¿Por qué no te da miedo? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? La psicología también se adentra a la mente del criminal para saber cuáles fueron los motivos para llevar a cabo la conducta antisocial que tuvo para cometer el crimen. ¿Qué estuviste pensando días atrás, meses a lo mejor atrás? ¿Cómo lo planeaste? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Cómo fue que, que lo pensaste, que lo llevaste a cabo? Se estudia concretamente al delincuente, o sea, a él, entrevistarlo, platicar con él, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué viviste? ¿No? La conducta que ha tenido desde cierto tiempo, o a lo mejor desde que nació, a lo mejor desde que iba desde el kinder, desde platicar, si en este caso tiene padre, madre, hermanos, entrevistarlos. Se toma en cuenta la historia de vida, qué vivió, qué le pasó, quién le hizo daño, por qué le hicieron daño. ¿Por qué este sujeto desarrolló esta conducta distinta a los demás que también vivieron en el mismo contexto? Porque puedes tener 5 hijos y uno te puede salir criminal y te vas a preguntar, ¿por qué los demás no? ¿Ok? ¿Qué le pasó a ese hijo? ¿Quién le hizo daño? ¿Qué tanto lo cuidaste, lo descuidaste, cómo lo educaste? ¿No? ¿Qué vivió? ¿Qué vio? ¿Y qué experiencias tuvo él? ¿Sí? Entra también lo que es la sociología criminológica, que esta se encarga de estudiar el comportamiento humano dentro de la sociedad. Nosotros como profesionales, bueno, tal vez va a haber personas o van a existir personas que puedan platicar con alguien y digas, ok, no te das cuenta de los comportamientos. ¿Por qué? Porque no los tienes en mente, porque no estás preparado para descubrirlos. Pero todo profesional que estudia la conducta y que se dedica a esto, inmediatamente estudiamos el comportamiento humano dentro de la sociedad de un individuo cuando lo tenemos enfrente o cuando tenemos que trabajar con él. Estudia este comportamiento del delincuente, los vínculos que tuvo con la sociedad, con quién tenía amistad, con quién se relacionaba, con quién se llevaba más, con la mamá, el papá, el tío, el primo, la hermana, el hermano. ¿Cómo influye esto en su conducta? ¿De dónde pudiste haberte aprendido a comportar así? ¿Qué pasó? ¿En qué trabajaste? ¿A qué te dedicaste? Esta materia estudia también el acontecer criminal, el desarrollo, las causas, factores como los efectos y relaciones con otros hechos. Esto nos habla de que estudian o estudiamos el por qué o cuáles fueron las causas que como criminal lo orillaron. Que si en algún momento estaba sentado sin pensar, sin hacer nada y de repente pasa alguien y se va detrás de esa persona y le hace daño, ¿qué fue qué causas? ¿Qué te causó esa conducta? Que te levantaras y fueras y le hicieras daño. ¿Qué lo desarrolló? ¿Qué otras conductas similares has tenido a esta? ¿En qué entorno se desarrolló el victimario, el homicida? ¿Con quién vivió? ¿Cómo lo trataron? ¿Cuál fue su educación? Desde su cultura, la religión, su familia, la posición económica, el medio geográfico en donde se crió, cerca de qué, de quién, qué miraba. Todo esto para identificar los factores que pudieron influir en el acto criminal que cometió, ¿sí? Y una de las ramas más importantes es la criminalística también, porque por medio de la criminalística damos con el hecho. Este estudia los procedimientos que se aplican a la búsqueda del hecho delictuoso y del victimario.
en la escena del crimen, qué pasó, cómo sucedió, desde dónde fue atacado, de qué manera fue atacado, con qué objeto, a qué horas, estas heridas, en qué momento, antes o después, ya estaba sin vida cuando se las hicieron, porque hay personas que en algún momento, y esto se da mucho en los criminales, uh, bueno, en estas personas que, asesinos en serie, de de qué manera acaban con la vida de la víctima. Y muchas veces ya después de fallecidos, siguen haciendo heridas. Este estudia también los hechos, y aquí viene cómo fue, con qué objeto, quién lo hizo, cuándo, a qué horas, hace qué tantos días, dónde, por qué y para qué cometiste este crimen. Ya sea en el lugar de los hechos, en el lugar del hallazgo, en laboratorio, que el laboratorio es cuando los criminalistas encuentran todos estos puntos, todos estos pues elementos que ayudan a construir la escena y a encontrar información también, que los indicios, ¿no? Para descubrir y verificar cómo y quién realizó este acto delictivo. Investigar y demostrar la existencia del hecho en particular. Reconstruir el hecho, que muchas veces es necesario, señalando los instrumentos o los objetos con los que fueron ejecutados y las maniobras que utilizaron para realizar el acto. Aportar evidencias para identificar si existe alguna víctima. Aportar evidencias para identificar a los presuntos autores. Aportar pruebas para acreditar la participación del autor y si hubo más involucrados. Entonces, son puntos muy importantes, son puntos que necesitas estudiar bien y que necesitas estar súper preparado o bien preparado para poder llevar a cabo una determinación y poder emitir todos estos puntos en algún dictamen pericial y que pueda ser hecho y validado por un juez. Entonces, sabemos que no nada más es utilizar la palabra o decirla o señalar a cualquier otra persona. Te invito a que siempre que vayamos, si eres más que nada profesional, que somos los que más podemos afectar a la sociedad con un vocabulario mal empleado, pues nos preparemos y nos informemos antes de emitir algún juicio o de poder decirle este término a alguna otra persona. Esto es el trabajo de un psicólogo forense, de un psicólogo, de un perito en psicología forense o un psicólogo forense, en conjunto siempre con otras ramas, para poder determinar un caso. No nada más es decir, sí, ya esto es y esto. No. La verdad que amo mi trabajo, amo mi profesión, me encanta lo que hago. Y mientras estemos trabajando en esto, tratar de hacerlo de la mejor forma. Esta información solamente es para dar a conocer de qué manera podemos trabajar y podemos sobrellevar una situación como esta, porque muchas personas están en el lugar ahí o están sufriendo, ya sean familiares de la víctima o familiares del victimario. Nosotros como profesionales siempre debemos de estar en medio. Siempre debemos de tener esa mente capaz de poder trabajar con la persona que tengamos que trabajar sin emitir un juicio que no nos corresponde. Les mando un abrazo, su terapeuta y perito en psicología forense,
Karina Ríos. Saludos desde la ciudad de Culiacán.